Buenas noches. El abogado Iñaki Blanco, a quien me da gusto que esté en esta oficina después de tanto tiempo, era el fiscal de Guerrero cuando ocurren los sucesos del caso Iguala, con la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y es no solamente el ex fiscal de Guerrero, sino que tiene una carrera que incluye una maestría y terminó recientemente los cursos de doctorado, pero se ha especializado, entre otras cosas, en derechos humanos. Ha trabajado en la CNDH, inclusive, entiendo. En la Procuraduría, fue delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero. Es un conocedor del tema jurídico, ministerial, de muchos asuntos, pero lo que nos trae aquí, Iñaki, es la resolución que hay quienes estiman muy de avanzada del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordena, entre otras cosas, crear una comisión investigadora. ¿Cuál es su opinión? Sí, Carlos, mira, hay quien considera en efecto que esta sentencia es innovadora porque da origen a una comisión de la verdad. Hay quien dice también que no es precisamente una comisión de la verdad, que es una comisión investigadora de la verdad y de la justicia en el caso Iguala, en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, aquí hay varias observaciones por realizar. Creo yo que debemos tener presente que es una comisión de la verdad como tal, en términos de los antecedentes que existen a nivel internacional y en América Latina, a partir también de los señalamientos o de los pronunciamientos de la Corte, de la Comisión Interamericanas. En ese sentido, lo que sabemos es que las comisiones de verdad son órganos oficiales temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de derechos humanos o del derecho humanitario. En México no hay antecedentes de una comisión de la verdad o de una comisión investigadora. Lo más cercano a ello, si se quiere, fue en su momento una Fiscalía para la Investigación de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabezó el maestro Carrillo Prieto, y esto devino de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A nivel estatal hay algunos antecedentes, en Oaxaca y en Guerrero, pero estas comisiones se crean en razón de un proceso legislativo. Esto es, hay una ley que les reconoce, hay una ley que les dota de la infraestructura necesaria para operar y les dota de recursos humanos, materiales y financieros. No las crea el Poder Judicial, pues. No las crea el Poder Judicial. No existe antecedente en ese sentido. Reitero, los antecedentes son o a través de un procedimiento legislativo o bien en una etapa que se ha dado en llamar de transición democrática, como fue el caso de Guerrero, donde se crea por decreto también del Ejecutivo del Estado. O pudiera ser del Ejecutivo de la República. Así es, así es. Pero se invoca un acuerdo, el acuerdo de Minnesota, por ejemplo, que México tiene suscrito. Sí, mira, yo aquí te quiero decir en este sentido que el protocolo de Minnesota es un instrumento recomendado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la investigación de hechos delictivos o violaciones especialmente graves, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, también aquí hay algunos aspectos que resultan cuestionables si nos remitimos al propio protocolo. El protocolo señala, por cuanto hace a las comisiones indagatorias, que la creación de las mismas corresponde a los gobiernos. En ese sentido, me parece que un tribunal, por muy alta que sea su jerarquía, carece de facultades en dicho sentido. No puede creer ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Así es. Pero además también se dice en este mismo protocolo que ningún grupo u organización vinculado a las víctimas puede ser parte de esa comisión indagatoria. Esto me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque el colegiado te remite al protocolo por cuanto hace a la organización de esa comisión. Sí, pero pareciera que soslayó esta parte, porque a quien están sometiendo, al Ministerio Público lo someten a una representación de los padres de familia y a la CNDH en su auxilio o en carácter de coadyuvante.
Se desconocen las funciones del Ministerio Público conforme a lo que establecen los artículos 21 y 102 constitucionales. Esto es, el Ministerio Público es la única autoridad que en régimen de exclusividad en este país puede investigar y perseguir delitos. Bueno, y está la circunstancia también de que quién sabe si en las funciones, yo supongo que no, de la CNDH esté participar en algo así y además de darle instrucciones al Ministerio Público. No, no lo hay. Aquí me remito también al artículo 102, cuando se habla de qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No debemos olvidar que es la máxima instancia en ese sentido en nuestro país. No depende de autoridad alguna. Y aquí hay algo muy importante. Es autónoma, efectivamente, es autónoma. Pero aquí hay algo muy importante también, Carlos. Hace algunos años, en 2011, se transfirió la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos, que en ese entonces tenía la Suprema Corte, a la CNDH. En su momento, como parte de las discusiones... Es cierto, hubo algo así como una comisión de la Suprema Corte que investigó algo, creo, en Oaxaca o... Así es, pero ¿algún caso? La propia Corte dijo, cuando se dio esta etapa de transición, dijo, esas no son propias de la Corte, no es propia de la actividad jurisdiccional. Nosotros no investigamos y en todo caso lo que vamos a rendir es un informe y no una sentencia. Que es su papel. Así es. En consecuencia, se transfirió esta facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es en razón de ello que a la fecha la CNDH conoce del caso Iguala. Debemos tener presente que hay una investigación en curso y que en su oportunidad la CNDH emitirá una recomendación. Ya ha emitido algunas. Así es, pero en el caso Iguala, no, son observaciones o sugerencias, pero no una recomendación como tal. Habrán de emitir una recomendación que contenga la totalidad de lo que ellos hayan investigado y muy seguramente habrán de formularse denuncias, quejas ante los órganos o las instancias correspondientes para determinar si hay lugar a responsabilizar penal y administrativamente a distintos servidores públicos, ya sea del ámbito local, del ámbito estatal o del ámbito federal. Pero se supone que la sentencia a que llegaron los magistrados de este tribunal es inatacable desde el punto de vista jurídico. No, aquí también esto es discutible. ¿Por qué? Vaya, no hay manera de litigarlo en tribunales. No, no es así. Hay quien así lo sostiene y de hecho hay quien dice así lo señala la ley. Pero existen ya algunos antecedentes sobre el particular. Se puede acudir a la Suprema Corte haciendo valer una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. En principio, el tribunal colegiado, fuera de lo que son sus funciones en sí, esto es decir o dictar el derecho, está creando una norma jurídica que a su vez da lugar a esta comisión indagatoria, está legislando, y eso no es parte de sus tareas. A mí me parece que aquí hay una situación de carácter invasivo. En sus funciones, creo yo, está desconociendo el principio de división de poderes. Y por lo mismo también se puede promover una controversia constitucional. Hay jurisprudencia sobre el particular cuando se da este supuesto y quien tiene que determinar y resolver en definitiva es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién entablaría la revisión? Tiene que ser, entiendo, la Procuraduría General de la República y faltaría también ver qué es lo que se desprende del estudio que está realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque debemos tener presente, reitero, que también a la Comisión Nacional le están atribuyendo tareas, facultades o atribuciones que no tiene legalmente reconocidas. La nombra una especie de coadyuvante de los padres de familia. Pareciera que quien tiene aquí la voz mandante son los representantes de los padres de familia de los normalistas. Que quede claro. Y ni siquiera los padres, entiendo. No, sino los grupos que están detrás de ellos, ¿no? Que son algunos organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Sabemos en particular de dos, el Miguel Agustín Pro y Tlachinolan. El de la montaña Así alta. Es. Ahí hablamos de Mario Patrón y del señor Vidulfo Rosales Sierra. Son los principales. No, son pero los es su papel, ¿no? Entiendo que ese es su papel. Mira, yo en principio no me pongo a que se cree una comisión de la verdad. Y si se va a crear, bueno, adelante, pero que se cree como debe de ser, como resultado de un proceso legislativo, o repito, a través de ¿qué? De un decreto del Poder Ejecutivo en una etapa de transición. Pero no de esta manera. Me parece que aquí estamos hablando de un híbrido, de un bodrio que saca cosas de uno y otro lado, y creo que esto no va a llegar a buen puerto.
pero también se invocan acuerdos internacionales suscritos por México y que entiendo, la Corte misma ha dicho, que tienen rango de constitucionalidad. Sí, en efecto, pero no debemos olvidar lo siguiente. En la Constitución hay algo que se llama supremacía constitucional. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con esto? Nada puede estar por encima de la Constitución. Yo sé quién habla, si firmaste los tratados tienen que cumplirse, se hace valer los criterios de progresividad, los criterios de convencionalidad. Sí, pero ojo, cuando el colegiado se remite a algunas sentencias de la Corte Interamericana o pronunciamientos de la Comisión Interamericana, estos deben de entenderse a manera de criterios orientadores. Esto es, no son propiamente sentencias que se tengan que acatar sí o sí por el Estado mexicano. Esa es una. Y dos, repito, no puede haber nada por encima de la Constitución y desconocer las funciones que le son propias o inherentes al Ministerio Público para la investigación y persecución de delitos. Si así fuera, bueno, a partir de lo que hoy el colegiado está determinando, tendría que modificarse la Constitución y para ello tendríamos que abrir un procedimiento legislativo. A ver, si entiendo bien, en estas sugerencias o recomendaciones que puede hacer la Comisión Interamericana o el Alto Comisionado de la ONU, y que México tiene suscrito el acuerdo, la convención, si alguna de esas sugerencias va contra la Constitución, México no está obligado a cumplirlo. Por supuesto que no. Pues él es Iñaki Blanco, les decía, era el fiscal la noche aquella terrible del 26 de septiembre de hace ya 4 años. Así es. Y dejó ¿a los cuántos días la fiscalía? ¿A los 15? No, 12, yo me separo de la fiscalía en el mes de noviembre. hasta noviembre. Sí, ya incluso se había O dado sea, la todo transición, el octubre cambio y de parte gobierno. de noviembre. Pero hasta donde entiendo, y me gustaría que continúe en esta oficina, sobre lo que hizo este señor como fiscal de Guerrero, es ni más ni menos que el cimiento de lo que después fue la investigación toda de la Procuraduría, o ha sido, de la Procuraduría General de la República. ¿Permanece aquí? Claro que sí, con Nos todo va a gusto, contar Carlos. qué es lo que hizo o dejó de hacer. Muchas gracias y hasta mañana.